y bueno, pues es el encargado de que todos ustedes puedan cumplir con el objetivo de su tesis, de su protocolo, y pues le damos la más cordial bienvenida. Gracias por darse el tiempo, tanto ustedes como el doctor, estar aquí todos por medio virtual y seguir con esta enseñanza en línea. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenido. Bueno, pues antes que nada, buenas tardes. Y vamos a revisar un tema que es muy interesante, que es la medicina basada en evidencias. Y pues obviamente para hablar primero de medicina basada en evidencia, pues obviamente tenemos que hablar forzosamente de lo que es la ciencia. Y la ciencia no es más que el conocimiento estructurado, racional, sistemático, verificable y, aunque no lo crean, falible, que se obtiene a través del método científico y que representa una construcción de la realidad, ¿vale? El método científico, pues, es el camino que nos lleva hacia el conocimiento y es la herramienta que utiliza la ciencia para producir o generar conocimientos. Los dos pilares fundamentales de este método científico es la reproducibilidad, es decir, la capacidad de repetir un determinado experimento en cualquier lugar y por cualquier persona, y que obtengamos los mismos resultados. Esto es reproducibilidad. Y la otra característica muy importante de lo que es el método científico y lo que es el conocimiento científico es que este conocimiento es completamente refutable, es decir, que toda proposición científica tiene que ser o es susceptible a ser refutada. Lo que ahorita es verdad, en el futuro, en muchas de las cosas, como vamos a ver, resulta ser falso posteriormente, ¿vale? Entonces, aunque no lo crean, la ciencia, una de sus características es que es falible y que es refutable, pues, ¿no? Entonces, el método científico no es más que el camino para generar conocimiento, y es el modo razonado de indagar en forma deliberada y sistemática, y que está constituido por una serie de etapas o pasos para producir conocimiento. Esto yo creo que lo vemos desde el tercer año de la primaria, y la verdad es que no hay o sea, no hay algo nuevo en lo que es el método científico de lo que nos enseñan en la primaria. Todo empieza con la observación, ¿no? Y de qué tan observadores seamos es lo que marca la diferencia, ¿no? Entonces, si somos muy observadores de todo lo que nos rodea, pues obviamente eso nos va a generar muchas preguntas del por qué pasa una cosa o por qué pasa otra cosa, por qué si hago esto pasa esto, o si no lo hago, por qué no pasa, ¿no? Entonces, en la manera que nosotros seamos muy observadores, pues obviamente nos van a ir surgiendo una gran cantidad de dudas, ¿no? Y todas estas dudas que nosotros tengamos, pues tendemos, si somos con un pensamiento científico y nos vamos educando en ese sentido, pues obviamente todas estas dudas nos lleva a generar una hipótesis del por qué están sucediendo las cosas que nosotros estamos viendo, pues, ¿no? Eso, esas hipótesis nos va a llevar a experimentar, ¿no? Para llegar a una conclusión y tener nuestros resultados. Este es el método científico de hace mucho tiempo, no ha cambiado, sigue siendo el mismo, ¿no? Es una duda producto de estar observando los fenómenos que nos obligan a generar hipótesis, ¿no? Que nos obliga a diseñar un experimento para comprobar nuestras hipótesis, ¿no? Y pues el análisis de nuestros resultados. Y en base al análisis de estos resultados, pues vamos a sacar conclusiones. Puede ser que
nuestras conclusiones no comprueben nuestra hipótesis, y entonces hay que regresarnos otra vez estos pasos para reformular hipótesis, o por el contrario, pues los resultados confirman nuestra hipótesis. Si esos resultados se repiten y se generalizan, pues podemos crear o dar origen a una teoría o a una ley o a un principio. Ese es el método científico, ese es el orden sistemático que debemos de seguir para poder, ante una observación, generar un nuevo conocimiento, ¿no? Con pues todo el peso y todo el rigor científico. ¿Vale? Pero el tema que vamos a ver hoy es un poco más interesante que la ciencia, que es la medicina basada en evidencias, ¿no? Y esta medicina basada en evidencias nace en el siglo XIX, cuando había una gran discusión en ese entonces si la medicina en realidad era una ciencia o más bien era un arte, ¿no? Este médico francés, pues obviamente era alumno de muchos, pues obviamente grandes médicos y pues todas unas celebridades, ¿no? En esa época. Y lo que se veía es que en realidad lo que había en ese tiempo era que todo el tratamiento era basado en experiencias individuales de los médicos, ¿no? Entonces, este médico Pierre Charles Alexander, ¿no? Entonces empezó a tratar de cambiar esa visión, sino de basar nuestras decisiones en observaciones individuales, sino más bien en experiencias colectivas. Obviamente para esas fechas no había radiografía de tórax, pero se creía en esa época, y esa era la verdad científica, para que vean que la ciencia va cambiando, ¿no? En ese tiempo se creía que la neumonía era un desequilibrio o un desbalance entre los 4 humores que existían en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, el sanguíneo, el flegmático, el colérico, y etcétera, etcétera. Entonces, había supuestamente un equilibrio en nuestro cuerpo y la salud dependía de ese equilibrio de estos 4 humores. Entonces, la neumonía se creía que pues, era un desequilibrio entre estos humores, y el tratamiento era, aunque no lo crean, pues era las sangrías, y lo que le hacían a los pacientes para tratar la neumonía era, pues obviamente hacerle sangrías para extraerle, pues eh, se me fue el nombre, para sacarle ese humor que estaba desequilibrado, ¿no? Entonces, él empezó a hacer una serie de experimentos y quería ver si había algún beneficio en hacer una sangría temprana o una sangría tardía en estos pacientes para tratar la neumonía. Y pues obviamente hizo su experimento. A algunos pacientes les hizo la sangría en forma temprana y a otros pacientes se los hizo en forma tardía, y pues obviamente vio que no había efectividad entre hacerlo temprano y hacerlo tardío, pues, ¿no? Pero es el padre de la medicina basada en evidencia. ¿Por qué? Porque él fue recolectando los resultados de diferentes o de muchos pacientes, ¿no? En los que les hizo la sangría en forma temprana, y los comparó con muchos pacientes en las que se los hizo en forma tardía, y pues obviamente pues se ve que no había ninguna mejoría, pues, ¿no? Eso era la verdad científica en el siglo XIX, ¿no? Y este es el principio en donde uno empieza a cuantificar los resultados, pero no en forma individual, sino más bien en forma colectiva, ¿no? El padre de la medicina basada en evidencia, o lo que ayudó mucho, alguien que ayudó mucho en el concepto de medicina basada en evidencia, es este médico inglés, Archibaldo Cochrane, ¿no? En donde reconoció el poder muy importante que tiene el estudio clínico controlado para la obtención de información o conocimiento científico no cegado, ¿no? Él
fue médico de guerra, incluso en la guerra en España, y lo que él comentaba es que durante la guerra, pues obviamente estaba expuesto a muchísimas enfermedades. Obviamente habían amputaciones, heridas de balas, no había tantos antibióticos, no había antibióticos. Entonces decía aquel, que hubiera sacrificado su libertad por un poco de conocimiento. Obviamente él nunca había escuchado de hablar de ensayos clínicos aleatorizados, no sabía o no había evidencia real de que si lo que él estaba haciendo tenía un efecto sobre la salud o un efecto benéfico en lo que hacía con sus compañeros de guerra, o por el contrario, incluso podría ser un efecto dañino con las acciones que hacía, pues, ¿no? Pero eso no había forma de saberlo, o sea, no hay forma de meterte a Google y meterte a googlearlo ahí, o a una base de datos más decente y investigar qué funciona y qué no funciona. Eso no existía en esta época, pues, ¿no? Y entonces él es el que reconoce el poder de un estudio que para probar, ¿no? Él le da mucho peso al punto de, para probar el efecto, ya sea bueno o malo, de alguna maniobra, de algún medicamento, de algún tratamiento, es imprescindible que se realice a través de un ensayo clínico controlado, ¿no? Entonces, él concluye que el estudio clínico controlado es la principal fuente de información, aunque muchas veces el tener un ensayo clínico controlado no resuelve el punto de X o Y que estemos tratando. Pues es decir, si estamos tratando de comprobar el efecto de alguna maniobra, algún tratamiento, muchas veces con un solo ensayo clínico que hagamos no podemos concluir algo, ¿no? Entonces tenemos que hacer 2, 3, 4, 5 ensayos clínicos para poder llegar a una conclusión, ¿no? Y de eso es lo que se trata esto. Ya después van a ver que el proyecto de colaboración Cochrane, ¿no? Es el proyecto muy ambicioso de recabar la información científica y los ensayos clínicos en metaanálisis, ¿no? Donde juntan todos los estudios para ver en realidad si tiene efecto o no tiene efecto una maniobra o un tratamiento. El proyecto de colaboración Cochrane es uno de los más grandes en este sentido de la realización de metaanálisis, ¿no? Entonces, de todo eso, pues empiezan a generar eso que dijeron, los ensayos clínicos son importantes para saber si algo sirve o no sirve. Bueno, pues empezaron a crearse y hacerse y a realizarse un grandísimo número de ensayos clínicos y empezó a producirse una gran cantidad de información científica, pues, ¿no? El problema es el siguiente. Actualmente la cantidad de publicaciones que existen es impresionante. ¿Cuánto tendríamos que leer nosotros si queremos estar al día, ni siquiera como médicos generales o como de medicina interna, por ejemplo, sino específicamente de nuestra especialidad, ¿no? Imagínense, son más o menos, tendríamos que leer como 5,000 al día si queremos estar al día de los ensayos clínicos controlados. Pues tendríamos que estar leyendo como 45 ensayos clínicos controlados al día para poder pues estar pues bien actualizados sobre nuestra área. Obviamente eso es algo muy complicado, es imposible que podamos leer todo este número de artículos, y lo más importante y lo más deprimente es que el 95 de los artículos publicados en realidad no pueden ser considerados como información clínica relevante, pues, ¿no? Entonces, pues a pesar de que leyéramos todo, la mayoría de cosas que nosotros pudiéramos o alcanzáramos a leer, en realidad no sirve para nada, pues, ¿no? Y de eso trata la medicina basada en evidencia, pues, ¿no?
Entonces, la medicina basada en evidencia nace del gran desarrollo en la informática médica, en el internet, en las grandes bases científicas, y estos investigadores, ¿no?, de la Universidad de McMaster, entonces empiezan a darse cuenta de eso, pues que es imposible que los médicos puedan leer tanta información, y sobre todo empezaron a darse cuenta que la mayoría o la gran mayoría de lo que se publicaba en realidad ni servía y no valía la pena, pues, ¿no? Entonces, lo que decían ellos es que, pues, que todos los médicos deberíamos ser conscientes de que no estamos al día, ¿no? Y quienes pensamos que estamos al día, pues en realidad nos estamos engañando, ¿no? Entonces es muy, muy, muy difícil poder leer tanto, y lo más importante es, y desde lo que trata la medicina basada en evidencia, es que sepamos leer y seleccionar qué cosa sí vale la pena leer y qué cosa no vale la pena leer. ¿Por qué? Pues porque la gran mayoría de las cosas en realidad son de mala calidad, ¿no? Entonces, ¿qué es la medicina basada en evidencia? La medicina basada en evidencia es el uso consciente, explícito y juicioso de la mejor evidencia disponible para tomar decisiones respecto a la atención individual de los pacientes, ¿no? Hay muchísimos, muchísimos médicos que están en contra de la medicina basada en evidencia, ¿no? Pero la única explicación es, pues, que le tienen miedo a, pues, actualizarse y ponerse a leer sobre lo que en realidad es la medicina basada en la evidencia, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las fuentes de evidencia? Si hablamos de medicina basada en evidencia, bueno, pues entonces un punto fundamental es definir qué es una evidencia. Y aterrizados al campo médico, pues una evidencia es todo aquellos resultados, todos aquellos conocimientos generados en todos estos tipos de estudios, ¿no? Entonces podemos tener evidencias, ¿no?, basadas en observaciones empíricas, que esto obviamente tache, ¿no?, son las que menos queremos, pero las evidencias que realmente debemos tomar en cuenta son aquellas evidencias que son producto de observaciones sistematizadas, es decir, son aquellas evidencias producto de la aplicación del método científico para llegar a un resultado, ¿no? Si vemos acá, estos son los diferentes tipos de estudios clínicos que podemos nosotros realizar para generar un conocimiento científico, ¿no? Si se dan cuenta, los que tienen menos evidencia científica, ¿no?, son los estudios de ciencias básicas, ¿no?, y los estudios animales, ¿vale? Eso es para que lo tomen en cuenta. Vamos a ver en la parte final algo sobre el COVID, pero todo el mundo anda como loco recetando ivermectina para el tratamiento del COVID, y van a ver adelante cuál es el pequeño detalle de esto, pues, ¿no? Pero si se dan cuenta, es el nivel de evidencia científica más bajo. Y ya de ahí le siguen, pues como todos, ¿no?, las opiniones, mi experiencia, yo en mi experiencia hago esto, pues bla, bla. Entonces las opiniones de expertos son las opiniones o son las evidencias con menos peso científico, pues, ¿no? Luego, los casos reportes, los casos de series, los casos de controles, los estudios de cohorte, y hasta arriba están los estudios clínicos controlados, aleatorizados, y hasta arriba están las revisiones sistemáticas, ¿no? Entonces, de lo que trata la medicina basada en evidencia es que nosotros tengamos la capacidad para saber si o cuál es el valor científico o el peso científico de las evidencias en las que estamos nosotros basando nuestras decisiones terapéuticas de nuestros pacientes, terapéuticas o de diagnóstico, etcétera, etcétera, ¿no? En base a, pues, haber
precisamente esta pirámide. No es lo mismo un resultado producto de una opinión de experto, ¿no?, a un resultado que es producto de un ensayo clínico controlado, aleatorizado, doble ciego, ¿no? Por mucho, pues esto tiene mucho mayor peso que una opinión de un experto, pues, ¿no? Entonces, de eso trata la medicina basada en evidencia, determinar que las cosas que nosotros hacemos, las cosas que nosotros decidimos, las cosas que nosotros o los tratamientos que nosotros decidimos estén basados en la mejor evidencia posible, ¿no? Para eso, y ese es el coco de muchos, pues necesitamos tener la capacidad para saber determinar cuando leemos un estudio, pues si ese estudio es un estudio de corte, si es un estudio de ensayo clínico, etcétera, 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 pues, ¿no? Entonces, la evidencia es un punto importante, pero no es el único motor que mueve la medicina basada en evidencia, ¿no? Tenemos que valorar en cada caso los riesgos y beneficios de todas las decisiones que nosotros tomemos. Tenemos que valorar inconvenientes, costos y tratamientos alternativos. Y por último, tenemos que también tomar en cuenta los valores y las preferencias del paciente. Entonces, este es el engranaje que mueve a la medicina basada en evidencia, ¿no? Por mucho, un punto importante es que nosotros estemos basando nuestro tratamiento o nuestras decisiones terapéuticas basados en la mejor evidencia científica que nosotros podamos obtener, siempre y cuando aterrizado a un estado clínico y circunstancias, ¿no? Y, por otro lado, a las preferencias del paciente. La fuerza que mueve todo eso es la pericia clínica del médico o el grado de expertez del médico en la toma de decisiones y en la búsqueda de estas evidencias, ¿no? Si hacemos una medicina sin evidencias, pues vamos a hacer una práctica médica con perjuicios para el paciente, pero si hacemos una medicina sin pericia, sin expertez en todo esto, pues vamos a hacer también cosas muy malas, pues, ¿no? Entonces, de eso trata la medicina basada en evidencia. ¿Por qué hay que hacer medicina basada en evidencia? Porque, hay algo muy importante que es un poco decepcionante en medicina, en donde el pensamiento lógico muchas veces nos lleva, y comprobado en muchísimas ocasiones, a equivocaciones, ¿vale? Los que han hecho investigación básica, ¿no? Esto les queda más que claro. Hay muchísimos fármacos que, pues en ratitas, en ratones, en conejos, en perros, funcionan súper bien, pero a la hora de dar el brinco a un episodio o una circunstancia clínica, pues en un paciente, pues no tiene absolutamente nada que ver, y ahí se quedan muchísimos medicamentos que en la investigación básica funcionaron, pero en los ensayos clínicos, pues nada más no funciona, ¿no? Hay historias, esto ya es de hace muchos años, que es el Vioxx, que es el Rofecoxib, que es un inhibidor de la COX-2, ¿no? Que decían, bueno, pues es un inhibidor más selectivo de la COX-2, entonces es un AINE, es un antiinflamatorio no esteroideo, pues que obviamente el beneficio que va a tener es, pues que no va a tener tantos efectos, sobre todo a nivel de gastrointestinal, de sangrado de tubo digestivo, y todo iba muy bien, y resulta que, pues cuando salió a la venta, tuvo que ser suspendido porque se asoció con un mayor riesgo de mortalidad cardiovascular. Otra vez, la lógica no aplica en medicina. Y si hay algo que es deprimente en medicina, es nefrología, ¿no? Los pacientes con enfermedad renal crónica terminal, pues el 100% desarrolla anemia porque deja de producir eritropoyetina en el riñón. Entonces,
vean aquí cómo la mortalidad en los pacientes, ¿no? Con enfermedad renal crónica, vean cómo aumenta la mortalidad conforme disminuye la cifra de hemoglobina. Entonces uno diría, por lógica, es ok, bueno, entonces si le normalizo la hemoglobina a los pacientes, pues la mortalidad va a disminuir, pero vean lo que pasa. Pues sí, disminuye cuando la llevas hasta 12, pero si empiezas a normalizar a 12.5 a 13, la mortalidad de estos pacientes empieza a aumentar. Entonces, otra vez, la lógica muchas veces no aplica en medicina y por eso tenemos que hacer los ensayos clínicos para comprobar, aunque algo suena muy lógico, lo tenemos que comprobar, porque la medicina está llena de muchísimas sorpresas, ¿no? ¿Cómo debe funcionar la medicina basada en evidencia en nuestra práctica clínica diaria, ¿no? Para que vean cómo debe funcionar, ¿no? Entonces, para los de medicina interna, pues esto puede ser un paciente de todos los días que vemos, bueno, en temporada no COVID, ¿no? Que es un paciente que ingresa por un EPOC agudizado más una neumonía adquirida en la comunidad y esta es una hoja de indicaciones. Entonces, nuestra medicina basada en evidencia lo que tiene que estar haciendo es estarnos cuestionando siempre si todo lo que hacemos, todo lo que indicamos en realidad es lo correcto. Por ejemplo, pues es el mejor antibiótico una quinolona o es la dosis correcta o el sulfato de magnesio, por ejemplo, sirve para el broncoespasmo o, por ejemplo, le están poniendo metilprednisolona, le están poniendo un esteroide, pero pues no vaya a ser que, o sea, puede agravar la metilprednisolona la neumonía, ¿no? O está con doble antibiótico, o sea, son necesarios tener dos antibióticos o con uno nada más, o es necesario dos, pero esa es la mejor combinación. Entonces, pues de una hoja de indicaciones, ¿no? Pueden salir un chorro de preguntas y de preguntas que nosotros debemos estarnos cuestionando para ver si lo que estamos haciendo en realidad está sustentado desde el punto de vista científico. Y eso no es nada más para cuestiones de tratamiento, ¿no? En radiología igual, o sea, es, ¿por qué le hago un ataque a un paciente? O sea, ¿es mejor la TAC o es mejor una resonancia? ¿O es tan sencillo como una placa y a lo mejor la TAC no me ayuda en algo más, ¿no? O los cirujanos, ok, si lo opero de esta forma y ahora lo opero de la otra forma, ¿cuál es la mejor forma de operarlo? Si utilizo X o Y cosa. Entonces, esas preguntas pues salen del día al día, pues, ¿no? Y cómo funciona es que, pues si nosotros somos, pues muy observadores, pues nos vamos a empezar a cuestionar muchísimas cosas. Si estamos en el seguro y aplicamos la del seguro en donde lo único que hacemos es aprender por rebosamiento, o sea, de que aprendes que pues se le debe dejar levofloxacino a todos 500 miligramos cada 24 horas por 7 días, pues porque así lo has escrito 50,000 veces y lo único que has hecho es transcribir la nota y transcribir la nota, pues así lo único que vas a hacer es un robot que vas a ser experto en transcribir notas, pero no vas a ser un experto en cuestionarte si lo que estás haciendo en realidad funciona o no funciona, pues, ¿no? Entonces, el aprendizaje por rebosamiento, la verdad es que es la peor forma de aprender. La mejor forma de aprender es cuestionándose si lo que estamos haciendo en realidad está bien y si está bien o mal, pues obviamente lo vamos a saber siempre y cuando nosotros busquemos la información en forma eficiente sobre la duda que tengamos. Pero no se vale andar buscando en Google, en Wikipedia y todo esto, ¿no? O sea, tenemos que aprender a buscar en revistas o en base de datos, pues muy serias en donde existe información científica acerca de lo que nosotros querramos. Cualquier cosa que se nos ocurra, en realidad es muy difícil que nosotros descubramos el hilo negro. En realidad, todo lo que se nos ocurra, seguramente a alguien ya se le ocurrió y ya existe algo de información sobre eso, ¿no? Entonces,
lo que debemos hacer es, ante la duda que nos surja de todo lo que hacemos, para saber si estamos bien o mal, pues buscar la información, ¿no? Y este es el coco de la medicina basada en evidencia, ¿no? Entonces, ok, ya le busqué, van a tener ustedes un curso de cómo buscar en estas bases de datos muy, muy grandes, ¿no? Entonces, bueno, que ya le busqué, pero el coco de muchos, y por eso hacen a un lado la medicina basada en evidencia y se cierran, es pues que aprendamos nosotros a ver si lo que estamos leyendo vale la pena o no vale la pena, ¿no? Necesitamos saber si los resultados que nosotros leemos en un artículo, si son válidos dependiendo de el tipo de estudio que era, la aleatorización que utilizaron, ¿no? La forma en cómo midieron los resultados. Entonces necesitamos saber cómo yo puedo leer un artículo y ver si ese artículo tiene validez interna, ¿no? O si los resultados son expresados correctamente y si clínicamente más que estadísticamente son importantes. O si puedo extrapolar los resultados, ¿no?, de ese estudio en mi práctica diaria, es decir, si el estudio tiene validez externa, pues, ¿no? Entonces, este es el coco y este es lo que en realidad debemos aprender, ¿no? Debemos ser consumidores críticos de la literatura, ¿no? Debemos obtener el conocimiento para tener la capacidad de decir, este es un buen estudio, este no es un buen estudio, este es un estudio válido, este no es un estudio válido, este resultado clínicamente es importante, este no. Entonces, de eso se trata, obtener la evidencia, pues, y eso es lo que le falla a mucha gente que no tiene todo el conocimiento sobre eso y pues simplemente lo echa a un lado. ¿Qué tan deficiente es nuestros conocimientos en la lectura crítica de artículos? Vean esto. Es un estudio realizado en 40 médicos residentes, quirúrgicos, médicos y de radiología, donde se les dieron estudios, papers de artículos médicos, en donde ellos eh, tenían que decidir o tenían que definir si los resultados a que llegaron esos estudios eran válidos o no eran válidos, ¿no? Y lo que vieron y se les hacía una cuantificación o el grado de dominio que tenían sobre las conclusiones a las que ellos habían llegado. Y vemos que la gran mayoría tenía una deficiencia y una gran cantidad también de médicos residentes tenían una deficiencia grave para decir si era un estudio válido o no era un estudio válido, si era un estudio bien diseñado o no era un estudio bien diseñado, si los resultados eran válidos o no. Entonces, este precisamente es el coco de la medicina basada en evidencia. Para decir si una evidencia es buena o es mala, pues tengo que saber de cómo leer artículos médicos, tengo que saber forzosamente de estadística y tengo que saber forzosamente de metodología de la investigación. Pero esa es la medicina de hoy. O sea, si no sabemos de eso y tú quieres leer cualquier artículo que publiquen y no sabes nada de eso, pues no vas a entender nada, pues, ¿no? O te vas a quedar con la conclusión de que te dan dos autores, pero no vas a tener la capacidad para decir si es cierto o no es cierto, ¿no? Lo que te están diciendo los autores, pues, ¿no? Entonces, así es como funciona la medicina basada en evidencia. Tengo una duda, investigo, trato de sacar la mejor evidencia sobre la duda que tuve y esa información la tengo que aplicar y aterrizar en nuestro paciente, integrándolo en la situación clínica y en las circunstancias, pero muy particulares de mi paciente. Este es un estudio extremadamente bobo, pero es el concepto el que quiero que les quede claro, ¿no? Si yo tengo un paciente que me llega con hemoglobina de 5.5 y está con síndrome anémico,
pues solamente me voy a poner a leer, necesito leer, o sea, tiene 5.5 hemoglobina, síndrome anémico, pues obviamente la mejor medicina basada en evidencia, en este caso sería pues transfundir al paciente. Pero el grandísimo problema es pues que este paciente es testigo de Jehová. Entonces, aunque yo sé que pues, la transfusión sanguínea sería la mejor opción, pero en la circunstancia y en los valores de mi paciente, yo no puedo aplicar eso. Bueno, pues entonces quizá la mejor medicina basada en evidencia en él, pues no sea transfundirlo, sino pues ponerle hierro, duplicarle, triplicarle, cuatriplicarle la dosis de eritropoyetina para mejorar este síndrome anémico, ¿no? Y esto aplica muchísimo para, desgraciadamente, la medicina que muchas veces hacemos, que es la medicina basada en existencia. O sea, nosotros tenemos una duda, sabemos cuál es la primera opción de tratamiento, pero pues resulta que no la tenemos, pues, ¿no? Pero tenemos una segunda o tercera opción que sí tenemos disponible, pues bueno, en mi paciente esa sería la mejor opción porque es la que tiene, pues, ¿no? Pero el chiste de la medicina basada en evidencia, o lo que nos tiene que quedar claro es que pues debemos saber cuál es la primera opción y siempre tratar de ofrecer la primera opción de tratamiento o la mejor opción de tratamiento. Si eso no se puede por alguna circunstancia clínica, X o Y situación, bueno, pues ya nos vamos bajando a una segunda, a una tercera, pero siempre saber cuál es la opción más adecuada en nuestro paciente en base a la evidencia que existe en ese tema, pues, ¿no? Entonces, ¿por qué hacer medicina basada en evidencia? Porque la verdad es que la experiencia como único eje de la toma de decisiones muchas veces lo único que hace es la repetición de errores, ¿no? Entonces, la la práctica de la medicina de, pues en mi experiencia yo le hago esto y en mi experiencia yo le hago esto es medicina de hace 50 años, es medicina pues de rancho prácticamente, y entonces es lo que debemos empezar a quitar. Esto de medicina basada en evidencia ni se crean que es algo nuevo, ya tiene fácil unos 20 años. Si nosotros seguimos en esto, la verdad es que estamos aplicando una medicina pues de hace siglos y de la época del caldo, ¿no? Entonces, ¿por qué debemos hacer medicina basada en evidencia? Porque hay muchísima información científica y la mayoría de esa información científica no sirve para nada. ¿Por qué? Porque el rigor metodológico para llegar a este conocimiento de esta información científica es muy malo en la mayoría de los casos. Entonces debemos de saber diferenciar qué sí vale la pena leer y qué no vale la pena leer y basar nuestras decisiones diagnósticas, terapéuticas, etcétera, etcétera, solamente en evidencias con el mayor rigor científico, ¿no? Entonces, esto es algo que es muy importante. ¿Por qué hacer medicina basada en evidencia? Pues para generar el conocimiento, para hacer algoritmos de tratamiento, para hacer algoritmos diagnósticos y que sea muy estandarizado el cuidado y el tratamiento que se le dé a los pacientes, ¿no? Porque no se vale que llega el médico de la mañana y le pone una cosa, y llega el médico de la tarde y le pone otra cosa, y llega el médico de la noche y le pone otra cosa, y ahí están peleándose, que yo se lo pongo, yo se lo quito, ¿no? Entonces, la práctica de medicina, sobre todo la práctica hospitalaria, no es lo que digo yo, no es lo que dice el médico de la tarde, no es el que dice el médico de la noche, sino en realidad es lo que dicen las evidencias. Para todo lo que nosotros hagamos ya hay algoritmos, ya hay tratamientos, ya hay guías, de eso se trata. No es lo que diga yo ni lo que digas tú, sino más bien lo que dice la evidencia, y por eso es importantísimo hacer medicina basada en evidencia. Lo mismo, ¿no? Esto aplica no solo para tratamiento, sino para diagnóstico también. A veces empezamos a pedir 20,000 cosas diagnósticas, que una tomografía, hazle otra tomografía, ahora ya hiciste una tomografía, hazle una resonancia, y cuando en realidad la evidencia dice pues que la resonancia no tiene caso, con la tomografía es más que suficiente, pues, ¿no? O no tienes que estar haciendo tomografías
todos los días, pues, ¿no? Entonces, para eso también sirve la medicina basada en evidencia para eficientar los recursos, ¿no? Entonces, también esto es muy, muy importante porque a veces en medicina, en cardiología es un ejemplo muy, muy, muy característico. Los cardiólogos por X razón son como que los médicos que tienden muchísimo a recetar los medicamentos que están de moda, ¿no? Entonces muchas veces empiezan a recetar los que están de moda, los que están de moda, que son como 20,000 veces más caros, y cuando tú ves los estudios y revisas los estudios, pues en realidad no tienen ningún beneficio en relación a otros medicamentos que son un poquito más viejitos, pero son 1000 veces más baratos y tienen los mismos resultados. Entonces también para eso sirve la medicina basada en evidencia, ¿no? Y algo que es muy importante es que pues la población, los familiares y los pacientes cada vez están más informados y cada vez te preguntan más y te cuestionan más sobre el tratamiento que le estás dando a su familiar, ¿no? Entonces, si estás en un rancho y bla, 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 pues igual y nadie sabe medicina basada en evidencia y pues te lo puedes cuentear y te creen, pues, ¿no? Pero si estás ya con gente de un cierto nivel académico que tiene acceso a a toda esta información, pues la verdad es que no te los puedes cuentear, pues, ¿no? Y la mejor forma de tratar con estos familiares y con este tipo de pacientes es con información, ¿no? Con información confiable y en la manera en que tú hables con exactitud de los resultados, ¿no? Y le demuestres con estudios y todo esto, la verdad es que la comunicación es un poco más clara y el paciente se queda más tranquilo. Obviamente, si quieres hablar con esto, con pacientes que le creen más a la comadre y todo eso, pues estás perdido, pues, ¿no? Pero también en eso hay que empezar a educar a nuestros pacientes, pues, ¿no? Entonces, eso es más que nada la idea de lo que es la medicina basada en evidencia. Quizá la mayoría de ustedes no van a ser investigadores, pero pues van a ser médicos y se van a dedicar a la medicina. Entonces, lo que tienen que aprender ustedes a hacer es precisamente a consumidores críticos de la literatura médica, no creerse lo que el autor siempre les dice o vayan y vean la conclusión nada más del estudio, sino que ustedes se tienen que crear un criterio propio, ¿no? Una opinión propia de los resultados en base a lo que leyeron, pues independientemente de lo que les digan, pues, ¿no? Y esperemos que algunos de ustedes, ¿no? Que van empezando en la residencia, pues tengan el interés por la ciencia y por la investigación clínica y aparte de ser unos consumidores críticos, pues sean generadores de conocimiento científico, ¿vale? Eh, la pandemia de COVID, como lo dijo el inútil de nuestro presidente, para la pandemia le vino como anillo al dedo para la medicina basada en evidencia, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en un escenario que por lo menos no se había visto desde hace mucho tiempo. Yo más o menos lo compararía con lo que sucedió cuando empezó el VIH, ¿no? Que era una enfermedad nueva y nadie sabía absolutamente nada, en donde hasta la fecha no hay un tratamiento efectivo y hay una pues, necesidad muy grande de encontrar un fármaco, ¿no? Y a diferencia de lo que se vio en el VIH, en esta enfermedad, en esta pandemia del COVID, la generación de información, y no solamente la generación, sino el acceso a esa información, no tiene precedentes. Es impresionante la gran cantidad de información científica que se ha generado sobre este COVID-19 y la no científica ni se diga.
Entonces le cae como anillo al dedo a la medicina basada en evidencia para dejarnos claro que pues tenemos que, más que nada ahora, aplicar la medicina basada en evidencia. Vean nada más, hoy, si ustedes se meten a la página de Clinical Trials de allá de Estados Unidos, podemos ver que hay 519 estudios que están reclutando pacientes, ¿no? Y estos son los que son de intervención y en adultos. Creo que había como 1000 y tantos los que son observacionales, etcétera, etcétera. Entonces es un mundo de estudios que se están corriendo de lo que sea, ¿no? De agua de tlacote, de melatonina, de 20,000 cosas que se están tratando de probar, porque, insisto, es una enfermedad nueva, con una, bueno, que está ocasionando una gran mortalidad en los pacientes, y pues obviamente la carrera también de las farmacéuticas por crear un medicamento que pueda tener efectos beneficiosos en estos pacientes. Pero un ejemplo que deja muy claro lo que es la medicina basada en evidencia es la historia de la hidroxicloroquina o cloroquina en esta pandemia, ¿no? Recordemos que la pandemia inició en diciembre y a principios de febrero, sale el primer estudio sobre la hidroxicloroquina y la cloroquina para el tratamiento de para el potencial tratamiento o el potencial uso de la cloroquina y hidroxicloroquina en pacientes con COVID. Este es un estudio de ciencia básica en donde se vio el efecto de diferentes medicamentos, antivirales, etcétera, etcétera, y su efecto en la replicación del virus. Entonces vio que la hidroxicloroquina y la cloroquina tenía un efecto en disminuir la replicación viral. Entonces dijeron, ok, puede funcionar. Y pues bueno, llegamos o estamos en este punto, para esas fechas, en donde la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Es decir, el hecho de que no exista nada no quiere decir que no funcione, pues, ¿no? Pero ese punto es muy importante porque, pues, el hecho de que no exista nada, pues tampoco es justificación para empezar a tratar de utilizar lo que sea. O sea, sí hay justificación para intentar ciertas cosas, pero tampoco para empezar a ser como locos y empezar a darle hasta agua de tlacote a los pacientes, ¿no? Con la justificación de, pues no hay nada que diga que no sirve, pues por lo tanto lo puede usar, ¿no? Entonces, un principio básico de la medicina basada en evidencia es que la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. O sea, el hecho de que no haya no quiere decir que no funcione, ¿vale? Pero vean esta editorial muy interesante, ¿no? En donde para todos los que pues empezaron a utilizar de todo, y dentro de ese todo está la ivermectina. Entonces la ivermectina está ahorita, a diferencia de la hidroxicloroquina, la ivermectina está en el punto donde estaba la cloroquina en febrero. Es decir, solamente existen datos de estudios in vitro en donde se ha visto que la ivermectina disminuye la replicación del coronavirus, ¿no? Y entonces dijeron, no, pues todo el mundo empezó como loco a utilizar ivermectina, sí, que dale, bla, bla. Pero si tú no eres un lector crítico, y sobre todo si no has hecho medicina básica, se te va el avión, ¿no? Por ejemplo, vean la concentración in vitro, que es de 5 micromoles, ¿no? Esa fue la concentración de la ivermectina en la cual se comprobó que evita la replicación viral, ¿sí? El pequeño detalle es que para que tú en un contexto clínico y en un paciente puedas alcanzar esta concentración, necesitas, en lugar de estar tomando entre 100 y 200 miligramos, que es la dosis habitual, necesitarías tomar
1200 miligramos, ¿no? Entonces, pues sí le inhibe, pero a esa concentración es muy difícil que tú puedas alcanzarlas con la dosis habitual, ¿no? Entonces, te quedaría la duda si en realidad podría servir, pues, ¿no? Y el punto es que no es lo mismo que le des 100 y 200 miligramos a que le des 1200 miligramos, ¿no? En donde técnicamente sería lo que funcionaría, pero a expensas de muchos efectos secundarios, ¿no? Entonces, si tú empiezas a usar la ivermectina en una población en donde pues todos tenían enfermedad leve y que de todos modos le iba a ir bien, independientemente si le dabas ivermectina o no, pues le vas a empezar a dar como loco ivermectina, los pacientes van a jalar y vas a creer que, pues mira la ivermectina, no hombre, yo les he dado ivermectina y no hombre, todo les va súper bien, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tener cuidado. La ausencia de evidencia tampoco es justificación para que hagamos cualquier cosa, ¿no? Y la otra es saber leer muy, muy bien los estudios de ciencia básica, pues, ¿no? ¿Qué pasó con la hidroxicloroquina? Aquí empezó igual, estudios clínicos iniciales, sobre todo de ciencia básica, y empezaron a utilizarse, y empezaron a hacerse ensayos observacionales inicialmente, y después ensayos clínicos controlados aleatorizados, y después uno, y después otro, y después otro, y pues ya nos echamos el caminito de la ausencia de evidencia, en este punto, a la evidencia de ausencia. ¿Por qué? Pues porque ya los ensayos clínicos controlados, aleatorizados, más recientes sobre el uso de cloroquina o hidroxicloroquina en pacientes con COVID, pues todos han salido negativos y actualmente la recomendación es pues no utilizar hidroxicloroquina o cloroquina, ya sea sola o combinada con acitromicina para el tratamiento de COVID, ¿no? Entonces, esto es lo que nos deja muy claro esta pandemia, ¿no? Que la ausencia de que no hay evidencias no justifica que hagamos cosas, lo que justifica es que empecemos a hacer ensayos clínicos, ¿no? Pero ensayos clínicos bien hechos para saber si las cosas funcionan o no funcionan. Si pueden leer esta editorial que salió en el New England, que dice un recordamiento, haz la razón, creo que es como de una hoja, está muy interesante, ¿no? Es lo que dicen ahí a manera en conclusiones. O sea, el hecho de que, pues sí, es una enfermedad que es muy desconocida, no hay tratamiento efectivo, la gente se muere mucho de esto y pues tenemos que usar algo, ¿no? Pero eso, o sea, eso, todas estas cosas que le he dicho, no es justificación para que empecemos a dar lo que sea, ¿no? Y el punto más importante es que no es justificación para que no hagamos bien las cosas, ¿no? Para que no empecemos a hacer estudios mal hechos, ¿no? Es justificación para que, ok, no hay evidencia, entonces hay que empezar a hacer estudios, pero estudios bien hechos, no perder la oportunidad de hacer las cosas mal y después llegar a una conclusión. Por ejemplo, muchos casos dijeron, bueno, pues yo voy a empezar a dar cloroquina, y le empezaron a dar cloroquina, cloroquina, cloroquina a todos, pero nunca hicieron un grupo control, ¿no? Y entonces se quedaron con que no, pues la cloroquina sí sirve, pero ¿cómo puedes decir si sirve, que sirve, si no tenías un grupo control? No, pues es que yo se los di a 30 pacientes y los 30 pacientes les fue súper bien, pero no tienes un grupo control. O sea, igual tienes el grupo control y no le hubieras dado cloroquina y les hubiera ido exactamente igual de bien, pues, ¿no? Entonces, lo que dice este artículo es que no es justificación para utilizar cualquier cosa. Lo que sí es una justificación, es un tiempo de justificación para aprender a hacer bien las cosas, ¿no? Y que con el tiempo vayamos pasando de la ausencia de evidencias
a tener evidencias, pero evidencias bien documentadas, con estudios clínicos bien hechos que nos puedan dar resultados confiables y en base a eso, pues tener eh, evidencia de si algo sirve o no sirve, ¿no? Si lo pueden leer, creo que salió el mes pasado en el New England, es algo muy interesante, ¿vale? Entonces, esa es la plática que les tenía preparada. No sé si tengan alguna duda, pregunta, comentario. Doctores, pueden preguntar a través del chat o simplemente activar su micrófono. Estas son pláticas, obviamente, para que sepamos actuar de una forma más clara ante cualquier pregunta. Y ahorita que están con la pregunta de investigación, pues tratar de buscar esa evidencia lo más correcto posible para que puedan ver en qué estatus está su pregunta en relación a la evidencia disponible en este momento. Entonces, yo creo que es importante que sigamos el método científico y yo creo que el doctor lo hizo muy bien. Muchísimas gracias. Pueden hacer preguntas a través del chat. Yo tengo una pregunta. Ajá. He leído un término varias veces por ahí en los artículos de la medicina translacional. En inglés le ponen bench to bedside medicine y todo ese rollo. Este término es una especie, como lo he leído con definiciones muy poco claras. Le pregunto, ¿es una evolución de la medicina basada en evidencias o es nada más el tratar de acelerar el proceso de generar conocimiento básico y poderlo aplicar en la clínica? Uh-huh. Yo creo que es más bien eso, que la medicina translacional es que, que la mayoría, o sea, tratar de hacer que todo lo que tú, por ejemplo, yo estuve rotando un año en Madrid. De hecho, estuve haciendo ciencia básica, estuve haciendo modelos de diálisis peritoneal experimental en ratitas, y lo que hacíamos es eh, ponerle catéteres de diálisis peritoneal a las ratitas y simular lo que haces en un paciente o sea, en un paciente normal, pues, ¿no? Una diálisis peritoneal, pero en ratitas, ¿no? Entonces, lo que ellos hacían mucho hincapié es que tendríamos que hacer un poquito de medicina translacional para tratar siempre de correlacionar lo básico con lo clínico, pues, ¿no? Entonces, lo que hacías tú es hacer la diálisis peritoneal. Específicamente lo que hice yo fue algo en relación a fibrosis peritoneal inducida por la diálisis peritoneal. Ese líquido que tú le instilas al abdomen después de mucho tiempo te genera fibrosis, ¿no? Entonces tú hacías tu modelo de fibrosis peritoneal en las ratitas y tenías tus resultados. Pero el chiste de la medicina translacional es, bueno, ver si eso lo puedes documentar o también se ve en la vida real, o sea, en un paciente, en una situación clínica, pues, ¿no? Entonces, lo mismo que pasaba en las ratitas y lo que tú agarrabas los marcadores que checabas de fibrosis peritoneal en las ratitas, pues agarrabas de los pacientes en diálisis peritoneal y se los medías también, ¿no? Para ver si había una correlación entre lo que pasa en la ciencia básica con la clínica también, ¿no? Esa es una forma de entender la medicina translacional, ¿no? Gracias. No sé si tengan alguna otra duda, pregunta. Ya se me durmieron todos. Se fue el audio ahorita. Ah, ok. Se fue el audio, el último no te lo escuchamos. ¿Pero de qué desde el último? Bueno, pero creo que... Sí, de emularlo en un paciente real, un paciente clínico. Exacto. Sí, sí, prácticamente es eso.
no veo más preguntas en el chat. Okay. De cualquier forma está grabada la plática y para aquellos que están de guardia va a estar disponible. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, doctor Edgar Dehesa, por tomarse el tiempo. Sé que estamos a cargo también con el doctor Edisa del pabellón COVID y sé que esto es un gran esfuerzo. Y pues gracias a todos ustedes por hacerse un campo para la academia. Creo que es muy importante que no olvidemos en esta época de COVID, pues seguir con nuestros programas académicos y terminar de forma satisfactoria pues nuestro R1, nuestro R2, lo que quedó pendiente, y los pasantes pues seguir con el objetivo que es entrenarse en investigación. Muchísimas gracias a todos, muy buenas tardes. Gracias, doctor Dehesa, y pronto les daremos el link para la plática grabada. Muchísimas gracias a todos. Adiós.